Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a la gente. Amén. A cada una de las personas que nos ven a través de esta plataforma en la cual es YouTube. Amén. A través del canal Restaurando Vidas. Amén. Dios les Amén. bendiga grandemente a cada una de esas personas. Amén. Que nos siguen a través de este canal. Amén. Vamos a Gloria a estar tratando Dios. un tema muy interesante. Amén. En la cual es, ¿qué es la fidelidad? Amén. Vamos a estar haciendo una oración, amén, para que Dios tenga el control, amén, de este tiempo, para que el Espíritu Santo sea manifestándose sobre cada una de nuestras vidas. Amén. 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 Gloria a Dios. Amado Dios, buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos este tiempo, Señor Jesús, que tu presencia llegue a cada uno de los confines Gracias. de la tierra, Señor Jesús, a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, ponemos esta palabra en tus manos porque te estamos más que seguros. Te damos gracias, Padre, Hijo y amado Espíritu Gracias. Santo Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Yo los invito a abrir, amén, su Biblia, amén. En primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Por qué? Dice que cada uno sea hallado fiel. Amén. Glorioso. Nos dice, ahora se requiere de los administradores. Es un requisito para cada uno de nosotros. Ser personas que tengamos fidelidad en nuestros corazones y que nos sepamos muy bien cómo manejar mediante las situaciones que estemos afrontando. Cuando Dios nos bendice y cuando van a decir las cosas nos van mal. Porque Dios no nos va a hacer para maldecirnos, sino para bendecirnos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo qué ejemplo puede ser? Al momento de bendecirnos por medio de un talento, por medio de un don, por medio de una asignación, que muchas veces aquel don, aquel talento, aquella asignación se nos sube a la cabeza y tomamos decisiones erróneas, en las cuales apartarnos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando nuestro Padre Celestial nos pide fidelidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor nos dice, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno se haya hallado fiel. Gloria a Dios. Aquí la palabra del Señor nos da a entender y nos trae a nuestra mente, nos revela que a cada uno el Señor nos ha dado algo. Amén. Desde el vientre de nuestras madres le dice la palabra del Señor que conoció a Jeremías. O sea, desde el vientre de tu madre te conocí. La palabra conocer se llama tener relación. Al momento de que antes que Jeremías naciese, ya él lo había dado por profeta. Desde que antes que Jeremías nazca, ya había una relación, ya existía en su mente. Y en su mente existía que él ya estaba, estaba en la tierra para hacer algo, que era ser profeta. Amén. Ahora, el Señor nos ha depositado a cada uno de nosotros algo para que nosotros cogemos y le demos movimiento. El Señor a nadie le da algo que más que no pueda soportar. El Amén. Señor siempre nos va a dar algo que nosotros podamos mantenerlo en movimiento. Si nosotros nos da, qué sé yo, somos evangelistas, nos ha dado eso para que nosotros seamos capaces para ser evangelistas. Si el Señor nos ha dado ser profeta, es porque somos capaces de ser profeta. Si a nosotros el Señor nos da cada vez algo nuevo, es porque somos capaces de eso ahí producirlo por Amén. algo mejor. Si el Señor, cada uno de nosotros dice que nos ha dado esa bendición para que nosotros seamos nosotros ahora capaces de eso que nos ha dado nosotros, compartirlo con los demás. Amén. Ahora, dice aquí que cada uno se haya hallado fiel. El Señor nos da algo a nosotros, ¿verdad? Nosotros lo administramos, nosotros hacemos que eso crezca, nos introducimos en su presencia, porque sin Él nada es posible. Nos Amén. introducimos con su presencia, vemos cómo el Señor nos va respaldando cada día, el Señor nos va ayudando más, vemos cosas diferentes, vemos cómo el Señor día a día nos prepara y nos da algo fresco de su palabra, de Amén. su presencia. Pero va a llegar el momento, o llega el momento, de muchas personas que cuando ya se sienten que ellos han alcanzado un nivel espiritual grande, un nivel espiritual mayor que el que ellos tenían al principio, muchas veces, como dicen por ahí, se marean. Muchas veces eso de ahí comienza a separarte del propósito del Señor. Lo que el Señor te dio, muchas veces nosotros lo ocupamos para hacer lo que nosotros queremos. Muchas veces comenzamos a actuar en el don que el Señor nos dio, que es un regalo irrevocable, que es un don. Y muchas veces nosotros nos apegamos tanto a actuar en ese don que nos olvidamos de buscar su presencia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se inclinó y comenzamos a ser infieles. Cuando Gloria a nosotros Dios. comenzamos a ser infieles delante de la presencia del Señor, comenzamos a pegarnos más a lo que Él nos da, a lo que Dios es Dios. Amén. Comenzamos a pegarnos más a lo que el Señor nos da, a sus beneficios, a las bendiciones, que a su presencia. Cuando nosotros hacemos eso, ya estamos mostrando infidelidad delante de su presencia, porque si Él no nos da, es para que nos acerquemos más a Él. Si Él nos da algo, es para que nosotros lo busquemos aún con más insistencia, porque el Señor nunca nos va a dar algo para que nosotros nos quedemos en brazos cruzados. Amén. El Señor siempre nos da algo para que estemos en movimiento, pero para estar en movimiento tenemos que estar con Él. Amén. Si no estamos con Él, lastimosamente nos vamos a quedar estancados. Y ahí es donde vamos a actuar con nuestros dones. Es necesario producir, amén, cuando las cosas que Dios nos da, amén. Como lo decías hace un momento, ser evangelista, ¿cómo vamos a producir eso? Amén. Nos decía nuestro pastor en una reunión, amén, a nosotros, amén, los evangelistas, que si una persona quiere encontrar su don,
tiene que provocar a que ese don se manifieste en su vida. Si una persona quiere decir, voy a ver qué don tengo en mi vida. Si dice, voy a ver si tengo el don de sanidad. Voy a orarle a un enfermo. Si tengo el don de profecía, voy a lanzar una profecía. Si tengo cualquier tipo de don, tengo que manifestarme para que ese don se pueda provocar en mi vida. Porque si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, como lo dijiste hace un momento, nosotros no vamos a ver ningún tipo de acción delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque es necesario que nosotros accedamos, porque es su palabra, que hay dos grupos de personas. Aquellas personas que provocan a que ese algo acontezca, más hay personas que no, que esperan a que ese algo acontezca. Más nosotros tenemos que tener ese sentir de provocar a que ese algo acontezca en nuestras vidas. Es producir y asimismo asimilar. Es que si nosotros no nos movemos no va a haber ningún cambio. Porque nuestro Padre Celestial se mueve a sí mismo por el querer y como el hacer de cada uno de nosotros. Amén. Dios bendiga a cada uno de los amigos, los hermanos, las personas que puedan estar escuchando esta palabra en este canal Restaurando Vidas. Bueno, la palabra de esta tarde, el tema de esta enseñanza es ¿qué es la fidelidad? Amén. Como leímos en el texto, 1 Corintios 4:2 nos dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pero si leemos el 1 nos dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Amén. Amén. El Señor nos habla aquí para las personas que sí han recibido algo, como lo decía nuestro hermano Adrián. Y todos hemos recibido algo en esta vida. Amén. Todas las personas que pueden estar escuchando esta enseñanza en esta tarde han recibido algo de parte de Dios. Porque como lo decía la historia de Jeremías, dice que desde antes de que esté en el vientre de su madre, ya Dios tenía un propósito con Jeremías. Amén. Entonces lo que nos enseña la palabra de Dios en esta tarde acerca de la fidelidad, o en tal caso integridad, es de que nosotros nos debemos mantener íntegros, Amén. tanto fuera como dentro de la casa pastoral, Amén. tanto fuera como dentro de la casa de Dios, tanto fuera como dentro del cuerpo de Cristo. Porque podemos aparentar muchas cosas, podemos aparentar cosas las cuales no somos, pero en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros demostremos una integridad en momentos difíciles y en momentos buenos, amén, en Amén. momentos apacibles, porque dice su palabra que en 1 Tesalonicenses 5:18 da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la integridad se manifiesta de esa manera en todo ser humano, de que tiene que ser íntegro la persona o fiel a Dios en todo momento, porque si le somos fiel a Dios o íntegro en el momento de que nosotros nos sentimos bien, en el momento de que lo tenemos todo, en realidad nosotros nos estamos engañando nosotros mismos, nos estamos haciendo un mal tan grande para cada una de nuestras vidas, porque dice su palabra que muchas veces nosotros nos enamoramos de más de las bendiciones que nos imparte Dios para cada uno de nosotros, que de la fuente que es Dios, amén. Porque muchas veces Dios imparte tantas cosas, retribuye tantas cosas para nuestra vida, bendice nuestra familia, bendice nuestro hogar, bendice todo lo que nosotros podemos tener a nuestro alrededor, pero a través de la bendición nosotros nos terminamos enamorando más de la bendición que de la fuente que es Gloria a Jesucristo Dios. de Nazaret. Amén. Amén. Ahora ahí es donde entra la pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente estamos siendo fieles al Señor? Una forma de darnos cuenta, y yo creo que esa es una de las más claras, de saber que yo soy fiel delante del Señor es cuando nadie me está viendo. Yo puedo aparentar ser fiel delante de todos los hombres, delante del pastor, Amén. delante de mi líder, delante de todas las personas que me ven, pero a escondidas yo estoy haciendo cosas que no van agradables delante de la presencia del Amén. Señor. ¿Por qué comienzo yo a hacer cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor? Porque lastimosamente el temor de Dios fue apartado de mi vida. ¿Qué es el temor del Señor? Es la falta de tranquilidad por un profundo respeto de obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si tengo temor del Señor, yo tengo que estar apercibido y no puedo estar tranquilo sabiendo que el pecado está a la puerta. No puedo estar tranquilo sabiendo que afuera de mi casa algo me está acechando para hacerme caer. Ahora, ahí donde viene y actúa la fidelidad del Señor. Cuando yo soy fiel delante de su presencia, la palabra del Señor la voy a tener como un pilar fundamental en mi vida, sabiendo que voy a salir de mi casa, tengo que salir es con Él. Si voy a salir a mi trabajo, voy a salir es con Él. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser fiel si no sirvo al Señor. Amén. Si yo no tengo a Dios en mi corazón, yo no voy a ser fiel. No soy un hombre de confianza. No soy un hombre que puede transmitir algo de parte del Señor, porque lastimosamente mi corazón está apegado a otras cosas. Está Va. apegado, como tú decías, a lo que el Señor me está dando y no a lo que yo tengo que hacer por el Señor. Recordemos que nosotros no tenemos que hacer algo para que el Señor nos vea.
porque nosotros realmente no tenemos que nada cómo pagarle al Señor. Más bien nosotros lo hacemos todo es por agradecimiento, y ahí a través del agradecimiento entra nuestra fidelidad hacia el Señor. ¿Por qué? Porque Él primero nos amó a nosotros. ¿Y cómo nosotros mostrar ese agradecimiento? Siendo fiel con Él, apartándome del pecado, apartándome de las cosas que no me llevan a nada bueno, apartándome de las cosas que lastimosamente en este mundo son tan llamativas. Amén. Uno cuando es joven hay cosas que le va a llamar la atención, tantas cosas que hay en el mundo, amén, que muchas veces quieren desviar nuestra mirada hacia las cosas del Señor, o trayéndolo al espiritual. Muchas veces el Señor nos entrega algo, como hablábamos en el principio, nos da algo, qué sé yo, habilidades, tocamos piano, tocamos batería, o nos da este ministerio, somos pastores, qué sé yo, evangelistas, ya somos apóstoles, pero lastimosamente nos dejamos llevar por el ministerio, nos dejamos llevar y nos dejamos enfrascar por las cosas que el Señor nos entregó, y lastimosamente nuestros ojos se han desviado del propósito fundamental que es Cristo. Amén. Es verdad que el Señor nos entrega eso porque eso lo tiene predestinado. La Biblia nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dice, ahora, pidan al dueño de la mies que mande obreros para la mies. ¿Por qué? Porque ella los tiene predestinados. En un momento ella ya sabe, como le dije al principio, la Biblia dice que Jeremías de antes del vientre de su madre ya lo conocía. O sea, ya lo tenía predestinado para eso. Nosotros tenemos que ahora enfocarnos en ser fiel, porque el Señor ya eso, antes que nosotros nazcamos, ya el Señor ya sabe que tú me vas a servir en esto, tú me vas a servir evangelista, tú me vas a servir pastor, tú vas a ser adorador, tú vas a ser cantante, lo que sea, con lo que el Señor tenga predestinado para nuestras vidas. Ahora, el Señor eso ya no nos dio. Ahora nosotros tenemos que, ahora con eso que el Señor nos ha dado, nosotros enriquecerlo, y no solo enriquecernos, sino ahora con eso ser fiel con Él. ¿Cómo demuestro mi fidelidad? No solamente en lo oculto, sino también ahora buscando personas que ahora vengan al camino del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, ese es el pilar fundamental. Buscar más almas para Cristo, para que el Señor ahora sí se glorifique en nuestras vidas. Amén. Amén. Una parte muy importante que tú decías, Adrián, lo que el Señor nos ha entregado, lo que nosotros en sí debemos hacer es enriquecerlo. Una historia muy importante, como la encontramos en Mateo 25, la parábola de los talentos. Dice su palabra que le entregó varios talentos a diferentes personas, pero en la cual uno la enriquecieron, uno la fructificaron, uno las hicieron más grande, la bendición, pero otro dice que la guardó y la escondió. Y dice su palabra en el capítulo 25, versículo 30 de Mateo, dice, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso fue lo que le dijo a aquel que las guardó, a aquellas personas que estamos guardando, aquella bendición que hemos recibido de Dios, aquellas personas que hemos recibido aquella asignación de Dios, y más bien no hemos sido fiel con aquello, sino que más bien las hemos guardado porque no creemos que tenemos la capacidad. Pero Dios nos entrega algo porque cree que tenemos la capacidad y el potencial para poder llevar aquello, porque cuando nosotros portamos la presencia de Dios en nuestra vida, Dios es el que nos ayuda a ser fiel, porque Él es el que nos sustenta, y dice que Él es el que nos da fuerza para aquel que no las tiene. Entonces, lo que nos enseña esta parábola de los talentos es una parte muy fundamental, porque dice que aquella persona dice que le dio, dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice su palabra. Para aquella persona que dice que recibió talentos, dice que los duplicó. Entonces, ahí vemos la importancia de retribuir aquello que el Señor nos ha entregado, la importancia de ser fiel en aquello que el Señor nos ha entregado. Porque dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando nosotros le somos fieles en lo poco a Dios, el Señor se va a encargar de exaltar nuestra vida. Es como la palabra que dice que cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros lo buscamos en lo secreto, Él en lo público nos lo recompensará, Él en lo público nos exaltará, en lo público nos bendecirá, porque Él va con cada uno de nosotros. En aquel desierto, cuando nosotros somos fieles, Él es el que nos da la victoria. En aquella guerra, cuando nosotros le somos fieles, Él es el que nos da la victoria. Entonces, cuando nosotros dependemos netamente de Dios y decidimos hacer la voluntad, siendo fiel a su presencia, Él simplemente es el que nos va a ayudar. Amén. La Biblia nos dice ahí, en la misma parábola que tú dices, dice que el acreedor le entregó 5 a uno, 2 a otro y 1 al último. Ahora, lo que vemos ahí en esa parte, cómo se muestra la fidelidad de cada persona. Ahora, el primero y el segundo al que le fue dado algo, fue a los talentos, la Biblia nos dice ahí que ellos lo produjeron, o sea, dieron más, dieron el doble de lo que les habían entregado. ¿Por qué ustedes creen que les dio el doble? Porque estos hombres de Dios fueron fieles y decidieron poner por obra lo que el Señor les había entregado. O sea, accionaron el don o lo que les entregó, accionaron la promesa que Dios había dado para su vida. Amén. Es que una vez cuando el Señor te da algo, lo que primero se tiene que activar en nosotros es el temor.
Porque si el Señor te entrega algo, es cuando tú más cerca tienes que estar de Él. Es cuando más temor del Señor tienes que dar. Ahora, ¿qué vemos con el tercer hombre que le fue dado algo? Vemos que ese hombre cogió y lo enterró. En otras palabras, no tiene temor para nada. Porque si veo que yo fui útil, porque así siempre, uno que me estén dando, pues porque soy útil. Si no me dieran nada. Si me están dando útil, uno porque soy útil. Amén. Ahora, con eso uno que me dan, yo tengo que tener temor del Señor. Tengo que tener temor, aunque ahora en la historia, como por el Creador. Porque Él es el que me va a pedir lo que me ha dado, lo que me entregó, tengo que dar el doble. Amén. Ahora, el temor en ese momento de ese hombre tenía que haber surgido. Ahora, el Señor nos habla aquí en la 1 Corintios 15, 30. Vemos cómo Pablo demuestra ahora su fidelidad con el Señor. Como le digo, el temor del Señor. Aquí nos dice, en el 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? En el 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahora, la forma de nosotros mostrar temor al Señor en nuestras vidas y mostrar a su vez fidelidad, porque sin temor no vamos a mostrar fidelidad. Amén. Porque si no tenemos temor del Señor en nuestras vidas, lastimosamente vamos a hacer todo lo contrario que el Señor quiere, Amén. que es ser infiel. Amén. Aquí nos dice, todos los días yo muero. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Que yo tengo temor del Señor. Yo por ser fiel al Señor, yo tengo que morir a las cosas que a mí me gustan. Si yo voy a ser fiel al Señor, si tengo que ser fiel en realidad al Señor, voy a morir de todo lo que a mí me llamaba la atención. Muero no naturalmente, sino espiritualmente. Todas las cosas que yo hacía antes, todo lo que a mí me gustaba hacer, tantas cosas que vemos ahora en el mundo, que es borrachera, el vicio, drogadicción, todas esas cosas así que antes las personas hacían, yo tengo que morir ahora de eso. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo un temor en mi corazón, porque tengo que ser fiel a alguien que me ha entregado algo en mi vida. Como dice aquí, que somos administradores, o sea, nos entregó algo para que nosotros lo administremos. Y una vez que Él nos entrega algo, es porque nosotros somos útiles para el Señor. Y ahora nosotros tenemos que mostrar nuestra fidelidad a través del temor del Señor, guardándolo, apreciándolo y duplicándolo. Eso es lo que yo les decía hace un momento. Si el Señor me entregó algo a mí, ser evangelista, ¿qué tengo que hacer? Ahora traer almas hacia Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor me dio. Eso es una forma de yo mostrar fidelidad por lo que Él me ha dado. Amén. Si yo no estoy mostrando fidelidad, tranquilamente cojo algo como el tercer hombre que le dieron el talento. ¿Qué hizo? Lo escondió. Muchas veces actuamos de esa forma. El Señor nos ha dado algo, pero nuestra fidelidad no se ha activado. Nuestro temor del Señor no tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada. Nos escondemos eso. O la palabra que el Señor nos dio, la anotamos en un cuaderno y ahí quedó. Porque lastimosamente no tenemos temor del Señor en nuestras vidas. No tenemos cosas que puedan activar esa fidelidad hacia parte del Señor. Nuestra fidelidad es activada cuando realmente tenemos temor de Dios. Porque eso nos va a apartar del mal. Eso es lo que nos va a acercar a su presencia. Eso es lo que nos va a tener un cuidado, como le digo. Esa es la falta de tranquilidad. O sea, no vamos a estar asustados, sino que vamos a estar a la expectativa de lo que puede pasar. Tenemos que estar con cuidado, andar viendo las cosas, analizando cada centímetro donde caminamos, porque hay alguien que nos acecha, dice la Biblia, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, en un momento, un instante, nosotros podemos caer. Pero no significa que haya perdido todo, sino que podemos levantarnos, porque la fidelidad del Señor no solamente es todos los días, porque la Biblia nos dice que Él lo hace así. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la Biblia. O sea, así mismo es nosotros. Muchas veces podemos equivocarnos, es verdad, pero el día siguiente intentar reivindicar eso que hicimos mal. Ahí es donde mostramos nuestra fidelidad. Porque si nosotros cometimos un error, cometimos una falta y nos quedamos ahí es donde sale nuestra infidelidad. Porque si nosotros cometemos errores, es porque somos humanos y por eso está el Espíritu Santo aquí para ayudarnos. Pero ahora ahí viene lo contrario, que nosotros cometemos errores y nos quedamos en el error. Y seguimos, en vez de buscar al Señor, nos apartamos más de Él y somos cada día más infieles y nos apartamos de la perfecta voluntad del Señor. Amén. Hermano Elías, una parte muy importante y muy hermosa, la cual expresaba el texto bíblico de nuestro hermano Adrián, que dice que Pablo dice que él moría cada día. ¿Qué debe hacer el ser humano o el cristiano para morir cada día? Yo siento que, como lo decía Pablo, uno tiene que morir cada día. Es poniendo en mi parte. Supongamos que si yo tengo una debilidad, como, ¿qué puede ser? La mentira. Yo tengo que morir a la mentira. Yo tengo que morir, supongamos otro ejemplo más. Si es de tener pensamientos inicuos, yo tengo que renunciar a eso. Yo tengo que morir a aquello. Porque sabiendo muy bien que eso me separa delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque nuestro pecado es lo que nos separa de su presencia. Hay un ejemplo bíblico en el cual nos representa la integridad, lo que representa la fidelidad, lo que representa ser fiel hacia Dios, es ser Job. Un hombre que lo perdió todo, un hombre que lo tuvo todo, fue uno de los hombres más ricos de ese tiempo. Amén. En la cual lo tuvo todo, tuvo bueyes, tuvo
tuvo muchos hijos, en la cual él le servía a Dios. Él era un hombre temeroso porque dice que tenía todas las cualidades de un hombre en la cual era agradable delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que aún así conocemos muy bien esta historia, amén. Que el diablo llegó a la morada de nuestro Padre Celestial y dijo, tócale a la familia, tócale lo que tú más, a lo que él más ama, y verás cómo él te maldice, cómo él te reniega, cómo él hace muchas cosas. Cuando habla de esto de aquí, es una falta, es como decir, él te va a ser infiel al momento que tú le quites todo eso de ahí. Muchas veces Dios nos va a quitar muchas cosas en nuestras vidas, en la cual nosotros muchas veces amamos, las apreciamos, pero no es porque Él es malo, sino que Él quiere ver nuestra fidelidad. Él quiere ver hasta dónde llegamos cuando tenemos y cuando no tenemos aquello. Porque vemos el ejemplo de Job, amén. Este hombre que le fue fiel, aún así hasta lo más mínimo, nuestro Padre Celestial, aun cuando la esposa se levantó, aun cuando le cayó una enfermedad, este hombre mantuvo su integridad, este hombre mantuvo su fidelidad delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué fue? Los beneficios de ser una persona fiel, de ser una persona íntegra delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, es que vamos a ser bendecidos, aún así el triple y el cuádruple de nuestro Padre Celestial. Vamos a ser, aún así, bendecidos, vamos a ser dichosos de que realmente nosotros seamos fieles y agradables delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Como le decía la pregunta a nuestro hermano Elías, ¿qué es lo que el ser humano debe hacer para hacer, como decía Pablo, morir cada día? Un texto muy principal y muy importante, Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice su palabra que lo principal para nosotros poder morir cada día es someternos a Dios, porque si nosotros lo decidimos hacer por nuestra propia voluntad no vamos a poder. Vamos a intentarlo cada día, pero al día siguiente vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque son con nuestras propias fuerzas, más cuando nosotros lo hacemos con Dios, dice que Él es el que nos ayuda en todas las cosas. Amén. Él es el Espíritu Santo, el que nos ayuda y el que nos enseña toda verdad. Entonces dice, lo principal es someternos a Dios. Luego viene resistir al diablo. Cuando nosotros, ahí viene la disposición del ser humano, someternos a Dios, y luego viene de resistir al diablo. Cuando nosotros disponemos, como dice su palabra en Proverbios 16:1, que del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces viene la disposición del ser humano para abstenerse, viene el don de abstinencia, para abstenerse a los deseos carnales, como decía nuestro hermano Elías y nuestro hermano Adrián, que la mentira, que la concupiscencia, los malos pensamientos. Allí viene la disposición de cada uno de nosotros, abstenernos a aquellas cosas las cuales son desagradables a Dios, a mantenernos para así demostrar la fidelidad a Dios. Allí es donde nosotros demostramos aquella fidelidad, porque tal vez veníamos fallando, tal vez veníamos cometiendo errores, tal vez veníamos pecando, veníamos haciendo cosas desagradables delante de la presencia de Dios, pero allí donde Dios ve la intención del corazón de todo ser humano. Amén. Ve la intención del corazón de todo ser humano y dice, bueno, mi hijo amado está absteniéndose de aquello que lo lleva a ser desagradable a mi presencia. Entonces ahí es donde viene la ayuda de parte de Dios. Allí es donde Dios ve la fidelidad del ser humano y se manifiesta a través de nuestra vida por causa de nuestra integridad. Porque si nosotros no nos abstenemos y no mantenemos esa integridad, esa fidelidad en nuestra vida, Él no va a obrar en nuestra vida, porque no va a ver que va a haber una disposición en nuestros corazones. No va a haber una disposición en nuestros corazones, por lo cual Dios no se va a poder manifestar. Y por último dice su palabra, y Él huirá de vosotros. Cuando existe la presencia de Dios en nuestras vidas, simplemente el diablo va a huir de nuestras vidas, porque Él no puede estar donde está la presencia de Dios. Él no puede manifestarse donde está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es mayor a Él. Amén. La presencia de Dios es nuestro Dios es un ser tan incomparable, es un ser tan soberano, el cual todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, cuando se manifiesta la fidelidad en cada una de nuestras vidas, simplemente Dios se va a manifestar en nuestra vida en todo ámbito, en todo lo que nosotros estamos necesitando y en todos los planes que nosotros estamos deseando por delante de nuestras vidas. Amén. Para mí un ejemplo muy claro de la fidelidad, que es un hombre de la edad de 17 años, vemos cómo fue introducido hacia Dios, por decirlo así, a causa de sus patriarcas, de sus padres, Jacob, de su abuelo Isaac y de su bisabuelo Abraham, José. José, yo veo a José como un hombre realmente fiel, Amén. porque vemos que José no había tenido ni una experiencia con el Señor. Antes que le ocurran las cosas, vemos que no ha tenido una conversación directa con el Señor. Amén. Vemos que Dios no se le ha revelado diciéndole lo que le va a pasar. Vemos solamente que él, lo que tenía en su mente solamente eran consejos de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, de su padre, cómo le predicaba con su ejemplo
cómo le predicaba su padre con las historias de sus abuelos. Ahora, vemos todo eso lo que estaba pasando José. Llega un momento, José, a la edad de sus 17 años, vemos cómo sus hermanos se rebeldizan contra él, cómo lo acusan, como su padre, vemos ahora también que él tuvo un sueño y vemos como que la familia comienza como a acusarlo, a señalarlo, a verlo de una manera diferente. Ahora vemos más adelante cómo él cae en una cisterna. Y lo más peculiar de todo esto, que la única salida que José tenía era mirar para arriba. Yo me imagino que en ese momento, en esa cisterna, José haber dicho, ¿sabes qué? Mira, yo no te conozco, yo no sé quién eres porque nunca te he visto. Lo único que tengo es un sueño. Pero he escuchado de mis padres que han hablado de ti, he escuchado de mi abuelo que ha hablado de ti, he escuchado de mi bisabuelo que también ha hablado de ti. Pero con esa palabra a mí me basta para serte fiel. Vemos cómo pasó un proceso que salió de ese hueco y fue pasado a otro proceso. Amén. Amén. Que vemos ahora que llega a las manos de Potifar y conocemos la historia que sigue adelante. Amén. Amén. Para no extendernos tanto. Y vemos cómo en el momento de su fidelidad que José caía en algo y Dios lo sacaba. ¿Por qué? Porque cuando tú eres fiel, el Señor te ayuda a salir de los problemas. Amén. Cuando tú eres fiel, el Señor abre camino en medio de las circunstancias que tú estás pasando. Vemos cómo José primero cayó en una cisterna y la única salida que tenía era para arriba. ¿Por qué? Para que clame al Señor. Es que el Señor siempre nos va a poner en circunstancias donde nosotros pensamos que estamos solos, pero no es así. Es donde nosotros tenemos que mostrar nuestra fidelidad al Señor. José no lo conocía, pero sin embargo fue fiel. Y vemos cómo más adelante él fue exaltado, fue gobernador de Egipto, y sin haberlo conocido. Ahora, vemos ahora a Job, como tú hablabas, Elías, que Job no lo conocía, dice la Biblia, pero ahora, después que pasa el proceso, ahora dice, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor no nos quita algo porque no nos merecemos, sino para probar nuestro corazón, para probar qué hay delante de nosotros, para probar si realmente estamos sirviéndole, aunque Él lo conoce, pero quiere que nosotros lo veamos con nuestros propios ojos. Por eso Job dijo, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque no estás actuando porque algo que yo he hecho mal, sino porque tú quieres que yo me dé cuenta que realmente te estoy sirviendo porque te amo. Es lo que hacía José. José servía al Señor no porque las cosas que tenía, porque no tenía absolutamente nada. José dice que la Biblia, que hasta la túnica que el padre se la dio fue destrozada y fue ensangrentada y se fue entregada a su padre Jacob. O sea, no tenía absolutamente nada. José fue desnudo, fue un esclavo, dice la Biblia. Y aún con todo eso que él estuvo pasando, estuvo atravesando, vemos como José, vemos un cambio radical. ¿Por qué? Por su fidelidad. Es que cuando nosotros mostramos nuestra fidelidad al Señor, el Señor nos va a exaltar. La Biblia nos dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si nosotros en secreto, cuando nadie nos ve, como le decía en un momento, somos fieles delante de su presencia, reconocemos que el Señor es Dios y Él es nuestro Padre y lo amamos como nuestro Padre, el Señor ahí nos va a exaltar. Pero si Él ve nuestro corazón, el Señor dice en la Biblia que David le decía a Salomón, ten cuidado porque Él le conoce toda intención del pensamiento. Quiere decir que nosotros podemos estar maquinando nuestro corazón, sabe que yo voy a buscar al Señor porque yo sé que el Señor me va a dar esto. Y el Señor no te lo va a dar. Amén. Porque el Señor nunca te va a dar algo que te pueda apartar del Señor, porque conoce que tu corazón aún no está preparado, no es lo suficientemente fiel. Ahora, nosotros somos fieles cuando hay temor del Señor, como les digo, en nuestras vidas. José no lo conocía, pero había temor del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nació algo en él. Nació algo. Es que nosotros tenemos que nacer algo para ser fiel al Señor. Amén. Porque el Señor no nos va a entregar nada. Nosotros podemos ponernos de cabeza, podemos llorar, podemos pagar, podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero si nosotros no somos fieles delante de su presencia, no vamos a obtener nada. Podemos obtener algo material, sí. Pero sabes que lo material es corto. Llega un momento que se acaba. Llega un momento que ya no hay nada. Vemos tantos ejemplos bíblicos, amén. Saúl, tantas cosas. Ejemplos bíblicos que hay en la Biblia, que este material es tan exquisito delante de nosotros, amén, que el Señor nos ha puesto aquí, es como un estatuto, un reglamento, amén, es un consejo que nos da todos los días delante de su presencia para que nosotros podamos llegar a esa fidelidad que Él quiere. Cómo nosotros mostramos nuestra fidelidad, como decía Christopher, es ahora inclinándonos a su corazón, inclinándonos a descubrir los misterios del Señor. Sabemos que el que nos puede ayudar es alguien tan maravilloso que es el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el que está ahí dispuesto a ayudarnos. Él no se va a ir si nosotros cometemos un error, cometemos un pecado. No, Él no se va a ir porque la Biblia nos dice que Él está ahí, es para ayudarnos, es nuestro ayudador, el que nos guía a toda verdad, dice la Biblia. ¿Cuál es la verdad del Señor? Es inclinarnos hacia Él. ¿Cómo nosotros nos inclinamos a Él? Siendo fiel. Como le digo hace un momento, como dijo Cristo, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que mostrar nuestra fidelidad hacia el Señor con nuestros actos, no solamente con palabras, porque muchas veces fue confrontado el pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando estaba Jesús en la tierra. Decía que ustedes el labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Quiere decir que no había fidelidad en ellos, solamente era palabra, era letra. Alguna vez un rey le dijo a Pablo, la letra te está matando, pero no era así. Pablo estaba tan apegado a las cosas del Señor, dice la Biblia, que hasta no escatimaba ni su propia vida por servir al Señor. Eso es un ejemplo de fidelidad. Y no solamente lo hablaba, sino lo demostraba con hechos. Dice que era apedreado, dice que pasaba tantas cosas, tantas dificultades, y sin embargo él se paraba y seguía hablando de la presencia. ¿Y por qué? Porque amaba al Señor.
Nosotros mostramos nuestra fidelidad amando a Dios, no solo hablando, sino amando, demostrando con nuestros actos, demostrando con las cosas que nosotros hacemos y con las que no hacemos, porque hay cosas que no hacemos que le agradan al Señor. ¿Cuáles son las cosas que no hacemos que le agradan al Señor? Todo lo contrario que Él no quiere que hagamos, todo lo que es involucrarnos con cosas que no están bien, escuchar músicas que no están bien, o decir palabras que no están bien delante de su presencia, porque hay cosas que le ofenden al Espíritu Santo, hay cosas que a Él lo hieren, y una de las cosas que lo hieren a Él es la falta de atención a su presencia. Cuando nosotros somos infieles demostramos eso, una falta de atención. ¿Por qué? Porque nuestros ojos se inclinan a cosas que no están bien, nuestros ojos se inclinan al mundo, y ahí mostramos infidelidad hacia el Señor. Nosotros mostramos infidelidad de muchas maneras, hermano, de muchas formas, pero lastimosamente el hombre natural no las entiende, dice la Biblia, porque esto se discierne espiritualmente. Si nosotros no estamos inclinados a la presencia del Señor, lastimosamente no vamos a darnos ni cuenta como Sansón cuando el Espíritu Santo ya se fue en nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que ahora inclinar nuestro corazón al Señor, como buscarlo en los secretos, porque en el público nos va a recompensar. Amén. Él siempre va a buscar que nosotros seamos exaltados para ver su gloria a través de nuestras vidas. Amén. Porque si nosotros hacemos lo que nos da la gana, hacemos lo que nosotros queremos, lastimosamente, ahí vamos a ver lo peor para nosotros. Amén. Como decía mi hermano Adrián, nosotros tenemos una relación con Dios, con el Espíritu Santo, en la cual esta relación se lleva de una manera en la cual si nosotros no intimamos con el Espíritu Santo, no le estamos siendo fieles, en la cual si nosotros no le prestamos atención a Él, nosotros nos estamos desviando de su presencia, en la cual estamos llevando una infidelidad delante de su presencia. Entonces el Señor simplemente lo que quiere para cada una de nuestras vidas es que nosotros seamos fieles, porque muchas veces está esperando por cada uno de nosotros. Dice que su Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces muchas veces nosotros, como decía nuestro hermano Adrián, nos enfocamos en las cosas seculares, nos enfocamos en las cosas naturales, en la cual nos olvidamos de su presencia. Y una palabra que nos dejó el Señor, amén, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces el Señor quiere simplemente aquella fidelidad sobre cada una de nuestras vidas, como estos hombres de Dios, amén, como lo hizo Daniel, como lo hizo Sadrán, Mesach y Abednego, que a pesar de pasar por momentos tan calamitosos, a pesar de estar en circunstancias tan difíciles, de tomar una decisión, amén, decidieron tomar la mejor decisión, que era seguir siendo fiel a Dios. Amén. Entonces, ¿qué era lo que le decían a Sadrán, Mesach y Abednego? Amén. Era: adora a la estatua y nosotros te dejaremos libre. Amén. Pero ¿cuál fue la decisión de estos hombres de Dios? Ser fiel a Dios. ¿Qué fue lo que le dijeron a Daniel? Amén. No ores, no permanezca delante de la presencia de Dios para que no seas echado al lago de fuego. Fue el mandato que le dio el rey Darío. Fue la escritura que le envió el rey Darío para que este hombre no sea echado al foso de los leones. Entonces, ¿cuál fue la decisión de Daniel? Dice que siguió orando hacia Dios, siguió manifestándose, siguió intimando, siguió teniendo aquella relación con Dios. Entonces muchas veces falta tomar esa decisión en cada una de nuestras vidas, muchas veces falta esa toma de decisión en nuestras vidas, que es muy importante, muchas veces por causa de la situación que estamos pasando, muchas veces por causa de la crítica, muchas veces por causa del qué dirán la familia, las demás personas. Nosotros decimos: bueno, voy a dejar de buscar a Dios, muchas veces por conformarnos con personas que no son agradables a Dios, muchas veces por conformarnos con aquellas cosas naturales, materiales, que nos carnalizan día a día. Nosotros nos estamos alejando y estamos olvidando la presencia de Dios, estamos olvidando esa hermosa relación. Amén. Entonces simplemente el Señor nos lleva a través de esta palabra que nosotros volvamos a aquel primer amor, que nosotros volvamos a ser fieles delante de su presencia, y lo más importante, tomar aquella gran decisión que es ser fiel a Dios, porque dice su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Amén. Esto, como lo estamos diciendo, amén, a través de este discernimiento, es un requisito para cada uno de nosotros. Lo volvemos a leer, el texto principal que nos dice: ahora bien, se requiere. Dice, esto aquí es un requisito para cada uno de nosotros. Tanto en los buenos y en los malos momentos, Dios nos quiere fiel delante de su presencia. Como le dice nuestro hermano Christopher, amén, mantengámonos fieles y Él nos dará una corona, amén, que dice su palabra, que es una corona incorruptible, no es como la corona que nos encontramos en este mundo, que peleamos tanto por un título que no está mal, que peleamos tanto por un trabajo que no está mal, pero muchas veces damos como prioridad y tomamos como una corona, tomamos como un triunfo aquello, cuando todo aquello es corruptible en este mundo. Cuando dice su palabra, que a la venida, dice nuestro Padre Celestial, dice su palabra, que todos los elementos que hay en esta tierra serán quemados y que realmente serán deshechos. Y cada una de las cosas que nosotros obtuvimos, y realmente dice su palabra, que aquella persona que no se mantuvo fiel, y aún así, pongámonos en ese sitio, pongámonos en ese escenario. Estamos ahí arriba en la presencia de nuestro Padre Celestial y nos dice: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios, amén, en ese momento?
Gloria a Dios, amén. Y esta palabra ha sido para que nosotros reflexionemos en cómo andamos. Si andamos como personas que somos cristianas o si andamos como personas que no fuésemos cristianas. Amén. Y esta es la palabra, este es el discernimiento que Dios nos ha dado, amén, para estar compartiendo con cada uno de ustedes, amén. Dándole la paz, amén, así mismo la bendición de nuestro Padre Celestial a con las personas. Amén. Amén. Gloria a Dios.